¿Cuáles son las encrucijadas a las que nos enfrentamos y cuáles son mejores en el marco de las decisiones que debemos tomar? Yo me atrevo a arrancar. Bueno, yo soy Ignacio Escolar, de Madrid. En realidad soy de Burgos, que es más al norte de Madrid, pero vivo el producto del futuro en la prensa escrita. Porque hasta ahora teníamos muy claro cuál era el producto de la prensa escrita. Era un producto cerrado, que empezaba y acababa, que tenía principio y fin, y que se cerraba una vez al día, o 2 veces al día, dependiendo de los periódicos. Ese producto tenía, como en el lema del New York Times, eran las noticias que merecen ser impresas. Tenía un criterio muy fuerte de selección de la información, porque se trataba de, en un espacio escaso, que es el papel, conseguir seleccionar lo más importante del día para que lo más importante del día esté ya masticado para el lector y que el lector sepa que con una vez al día de enfrentarse a la información, con el periódico ya estaba vestido para todo el día, ya tenía toda la información necesaria para desempeñarse. Eso está en cuestión porque en Internet no funciona así. En Internet la gente consume información a todas horas. Imagino que muchos de vosotros estáis en Twitter, llegáis a las noticias a través de distintos medios, consumís noticias de varios medios, no consumís un producto cerrado completo, porque no existe ese producto cerrado completo en Internet. Y la gran duda, yo creo uno de los grandes debates en prensa escrita, es si va a sobrevivir el producto cerrado con límites y con un perímetro, o si estamos ante un defecto que hemos convertido en virtud. La idea de todo lo del día en un solo producto cerrado, si va a sobrevivir en la prensa digital. Ahí, hasta ahora, ha habido algunos intentos, por ejemplo el de Murdoch con The Daily, de hacer un producto cerrado solo digital, pero hasta ahora no ha funcionado ninguno. Han funcionado siempre los productos basados en la reacción inmediata, aunque tengan periodicidades de cierre y tal. Y luego el tercer, para mí, gran debate interno es en lo que tiene que ver con la selección de qué es lo importante en el día, con la selección de los periodistas a la hora de decidir qué es lo importante. Porque hasta ahora el criterio informativo de qué es lo importante lo decidían los directores. Lo decidía Marco, lo decidía yo, lo decidía José Manuel. Éramos los que decidíamos, mañana tienes que leerte esto y esto es lo importante y esto es lo accesorio. Esto va por arriba en la página y esto va por debajo en un breve. Esto va en la página impar, que sabéis que es la más leída porque leemos de izquierda a derecha, y esto va en la par y por abajo, ¿no? Esa selección de lo importante y lo accesorio, que es trabajo fundamental de los periodistas, se nos ha arrebatado. Vivimos en un mundo donde ya la decisión sobre qué es lo importante del día la toma un director de periódico también, pero también la toma vuestra prima cuando dice que algo le gusta en Facebook. Y una de las cosas que sabemos los que trabajamos en prensa digital es que es más importante lo que diga vuestra prima o todas las primas sumadas en Facebook que lo que diga el director, porque acaba siendo más importante en términos de audiencia la relevancia que se dé en las redes sociales por una inteligencia colectiva de lectores a la hora de decidir qué es lo importante que el criterio que fija el director a la hora de decidir qué es el tema del día. Yo creo que son, para empezar ese primer debate, para mí son los 3 temas que están ahora en cuestión. Sí, buenos días a todos y, como decía Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, no con el astronauta, que he visto que había una cola enorme de gente. Luego, muchísimas gracias a la organización por invitarme, por invitar a Serri Media. Luego os contaré un poquito, os haré un poco de autopublicidad para explicar nuestro modelo de agencia de noticias y especialmente agradecer a Marco, con el que he coincidido en 2 ocasiones. Una cuando se ha comentado antes que estuvo en la revista Cambio 16, que fue una mítica revista en España. Ahí coincidimos y trabajamos los 2 juntos. Y luego, al cabo del tiempo, nos encontramos en Televisión Española, colaborando también juntos en una tertulia en la mañana de la 1, con una protagonista que en España se conoce mucho, que se llama Mariló Montero. Bueno, la información es tremenda, ¿no? Ahora mismo estaba comentando, ahora mismo hace nada, media hora se ha producido un atentado en Túnez, en el norte de África, y han muerto 16 personas. Dentro de esas 16 personas, una era un turista español. Como podéis imaginar, ya es la noticia en España de qué hacemos o cómo explicamos qué ha pasado en Túnez, en un museo muy conocido allí de mosaicos que se llama de El Bardo. Evidentemente eso ya es la noticia del día, ya el periódico se ha quedado casi viejo, ¿no? Pero yo aquí tengo que destacar 2 cosas. Una, esto solo puede explicar un periodista. Yo creo que ahora mismo que hay más información que nunca, que fluye más información que nunca, que tenemos más acceso a la información que nunca en la historia, necesitamos que periodistas nos expliquen qué está pasando. Por ejemplo, en Túnez están produciendo infinidad de situaciones y hasta que no la confirma el gobierno no podíamos certificar que lo que había pasado era lo que se estaba diciendo, porque siempre se producen muchos rumores. Y luego, sobre el modelo de negocio, se está discutiendo muchísimo, se está hablando mucho, pues efectivamente, de la influencia de Internet, la influencia de las redes sociales. Y yo siempre pongo de ejemplo el modelo que sí que está funcionando en Internet y que sí que está funcionando, pero porque es un nicho, que es el modelo económico, de la prensa económica.
Y hay dos casos clásicos, uno que es el The Economist, que es un producto, una revista semanal que cada vez va mejor y cada vez funciona mejor, incluso tiene edición europea, edición norteamericana y es un negocio continuo, y otro que es The Wall Street Journal, que también su edición en Internet además es de pago, hay que pagar para entrar y conocerla, y funciona muy bien. ¿Ese es el futuro? Pues probablemente. Probablemente los periódicos tendrán que hacer algo distinto, diferente, con análisis, con información detallada de lo que está ocurriendo, porque a mí eso sí me importa. A mí sí me importa que alguien me explique, pues eso, qué ha pasado en el Bardo, en el atentado, qué grupo terrorista estaba detrás, por qué ha ocurrido allí ahora en una zona que era presuntamente pacífica, y que alguien me lo explique con muchísimo detalle. Yo por eso sí que pagaría. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo sustancialmente con lo que se ha dicho ahora. A diferencia aquí, lo curioso es que estamos representados tres tipos de medios de comunicación. Un nativo digital, Ignacio lleva 2 años y medio con el diario.es, lleva poco, pero él fue de los pioneros en España cuando era muy chiquitico, que yo lo conocía de jovencito, ya era un líder periodístico muy influyente en España, desde muy jovencito, ya incursionó en esto que se nos venía encima. José Manuel, con el que coincidimos en Cambio 16 en el 88, del 88 al 91, casi nadie de ustedes había nacido todavía, está ahora al frente de una agencia muy importante de información, y el destino ha querido que yo ahora esté dirigiendo El Heraldo, que es un periódico con mucha trayectoria de 81 años, que es básicamente, digamos, su fuerte económico, como dice Ignacio, es todavía el papel, pero es evidente que ya tenemos que estar incursionando con mucha fuerza en Internet. Los desafíos, desde mi punto de vista de director de medios, son, algunos han citado, la audiencia. ¿Qué significa eso que ahora llamamos la audiencia? Yo abro aquí un paréntesis. Levante la mano los que leen periódicos de papel. ¿Quiénes se informan por papel? Pero de verdad, sí, no, esto es mentira. No, alguien miente aquí. Es decir, en Internet están permanentes, pero estoy hablando sin subestimar la información práctica de voy a ir a una película. ¿Cuántos se informan de lo que es noticias del día, que haya un atentado y que entren? Yo pregunto, porque sé que todos estamos todo el día navegando en Internet y todo es información finalmente. Cómo se entra a un cine es información, pero estoy hablando de lo que convencionalmente estamos llamando las noticias. ¿Cuántos de ustedes leen por Internet noticias? Prácticamente todos. Y papel, me da la impresión como un 20% de los que están aquí. Evidentemente, yo que me he encontrado como director del Heraldo, que el papel todavía pesa. Evidentemente, se vende menos que hace 30 años cuando yo empezaba en el Heraldo. Esto es un proceso que están haciendo todos los periódicos ya nativos de papel, que están bajando, pero que siguen siendo la principal fuente de ingresos del periódico. Entonces, hay 3 pilares que a mí, ahora mismo, para mí son el desafío, y es cómo conciliar ese poder, esa marca de 81 años, labrada con rigor, a veces la gente puede estar o no de acuerdo con una información del Heraldo, todo esto es culpa del Heraldo, que el Heraldo no lo dijo, pero es un periodismo, les puedo asegurar, toda su historia basada en la buena fe, en el rigor profesional. Ese ha sido el historial del Heraldo, y esa marca cuesta mucho construirla, una marca de rigor. El otro tema que hay, que es un desafío importante, es el de las audiencias. ¿A qué debemos aspirar? ¿A que nos cliquee todo el mundo o ser muy selectivos con el lector al que queremos llegar, al que nos interesa llegar? Y otro tema que tiene que ver con la universidad, Alberto, aquí es la formación. La formación. Y aquí yo los invito, no sé, todos son básicamente estudiantes de periodismo, que le atiendan a este punto, porque los periódicos, por lo menos los periódicos con vocación de ser serios, estamos muy atentos a gente formada en el periodismo, que lea, que se interese por las cosas, que sepa escribir. Es que últimamente estoy preocupado porque mucha gente que no sabe redactar, poner comas, una subordinada. Entonces, eso
es importantísimo, sobre todo para lo que viene, porque si vamos a un mundo de velocidad, con más razón necesitaremos gente muy fiable escribiendo, porque esto va a ser, no va a haber tiempo. Entonces son los 3 desafíos, y voy a terminar con una reflexión de mi desafío particular. Tú dijiste también que vas a hablar de tu experiencia en Servimedia, y espero que Nacho lo haga con el diario. Yo llego al Heraldo hace 1 año y medio, y yo me encuentro con que hay un periódico con mucha gente. Nacho, en ese sentido, Ignacio, tiene para mí una ventaja, y es que él ya nació nativo Internet y dimensionó su periódico a las nuevas exigencias que tú te habías propuesto. Yo me encuentro con una redacción como de 100 personas. Yo personalmente no quiero que se vayan esas personas. No quiero ahora echar para quedarme con un periódico de Internet bueno, pequeño, influyente. Yo quiero que el Heraldo siga teniendo el músculo que tiene hoy día. Y entonces nos estamos embarcando ahora en un proceso de digitalización, sin perder de vista el papel, en el que toda esa gente se ponga al servicio de la web del Heraldo. Hemos contratado a una amiga que todos conocemos aquí, se llama Rosalía Lloret, para que nos dirija, una de las mayores especialistas, para que nos haga la hoja de ruta de todo ese proceso de digitalización. Entonces, lo que estamos viendo es ahora el gran reto es cómo hacer eso rentable, sostenible, porque Internet en este momento no es la principal fuente de ingresos, sino sigue siendo el papel. Pero esto seguiremos hablando luego, simplemente les quería enunciar los principales retos. Acabas de comentar 2 cosas que me parecen muy importante destacar, que es, por un lado, la formación, y por otro lado, me gustaría hablar de la lengua, esta que tenemos en común, 500 millones de personas, que es el español. Cuando venía para acá, que vine ayer, y como el viaje es tan largo, me dio tiempo a leer un libro que acaba de sacar un escritor, que no sé si aquí es muy conocido, que se llama Pérez Reverte, que el título se llama Hombres buenos. La historia es una historia un poco rocambolesca del siglo XVIII, que 2 académicos de la lengua española viajan a París para comprar una enciclopedia francesa entonces que supuso una revolución. De hecho, después vino la Revolución Francesa del siglo XVIII. Bueno, y él viene a decir que gracias a hombres buenos, hombres desconocidos, hombres que son fiables, que conocen el tema, pues el país avanza, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante pensar en esos hombres buenos, ¿no? En esas personas que muchas veces son desconocidas, que la gente no piensa en ellas, que no salen en las televisiones, pero que gracias a ellos el país avanza. Entonces, nuestro modelo, que es Servimedia, que es una agencia de noticias que el año pasado cumplió 25 años, que nos dieron un gran premio en España que se llama el Premio Ondas, que es uno de los principales premios que se conceden en España, que tiene carácter internacional, pues yo tengo muchos hombres buenos. Tengo a un chico que se llama Jordi, que está en la sección de Economía y que es ciego, pero probablemente sea de los mejores chavales que saben de economía. Tengo a un chico que se llama Kiko, que va en silla de ruedas y también es periodista y hace información parlamentaria. Tengo una chica que le falta una mano y que se llama Lorena y que hace información de un partido político muy conocido en España ahora que se llama Podemos. No sé si eso sonará, un tal Pablo Iglesias, Podemos en España, que es un fenómeno mediático. Tengo otra chica que se llama Laura, que hace reportajes, o un chico que se llama Javier, que aparte de hablar de cultura, también él es cantante y escribe música. Pues quería decir con esto que Servimedia es un poco especial. Yo siempre digo que es una agencia de noticias única en el mundo porque tenemos un 40% de personas con discapacidad que trabajan con nosotros porque son personas, ni rubio, ni alto, ni bajo, ni sordo, ni ciego, sino personas que trabajan como cualquier otro y que desarrollan su labor profesional. Lo segundo que quería hablar era de la formación. Ya que estamos en un centro universitario, yo soy un convencido, aunque sé que no todo el mundo está de acuerdo, pero creo que hay que profundizar en el periodismo especializado. Sé que el periodista muchas veces trabaja como un todoterreno. Estás en una redacción y haces por la mañana una cosa y por la tarde otra y no tienen nada que ver y son completamente distintas. Yo creo que ese periodista, cuanto más especializado esté, más información va a dar. De hecho, a nosotros nos fichan periodistas porque están muy especializados. Nos acaban de fichar a un chico que era probablemente el chico que más información daba en tribunales y no la ha cogido una televisión. Nosotros, como somos una escuela de periodistas, constantemente promocionamos a las personas que vienen de abajo para que sigan siendo periodistas y, de hecho, los principales responsables de los departamentos han venido de abajo, han empezado muy abajo y ahora son jefes dentro de Servimedia. Y como os decía,
esa especialización tiene que venir desde la propia universidad. Yo creo que aquí, y lo digo también en España, no solo deben ejercer o desarrollar la carrera de periodismo, que ahora en España son 4 años más 2 de máster, sino que deben hacer una formación especializada. Me da igual que sea periodismo político, deportivo, social, que es el que fomentamos nosotros, científico, el que sea. Pero creo que ahí está vuestro camino, porque al final, en esa línea que decía Marco de futuro desarrollo e incluso también en Internet, se cogen periodistas especializados. De hecho, Nacho lo contará. Uno de sus secretos es que tiene un montón de gente, de colaboradores, que son los especialistas en cada tema. De hecho, tenían a uno que venía de Podemos, precisamente un tal Echenique, que ahora es europarlamentario y habla de la discapacidad, porque él va en silla de ruedas también. Y era de los, ¿verdad?, de los blogueros más potentes en el mundo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque era muy especialista, porque conocía el tema y porque ahí generaba seguidores que luego a él le generan negocio. O sea, que yo creo que ahí va un poco el camino. Estas dos cosas las quería comentar. No, estoy muy de acuerdo en el tema de la especialización y yo creo que es la clave, porque hay una abundancia de información tan enorme que no tiene ningún sentido sumar más ruido a la señal. Contar el quinto, una noticia y hacerlo peor que los demás no vale absolutamente para nada en Internet, y contar cosas en las cuales no tengas valor añadido tampoco en tu medio, porque a diferencia de lo que pasaba con papel, y es uno de los cambios que creo más importantes en producto, con la llegada de Internet, los lectores ya no son lectores fieles. Ya no existe el lector, o cada vez existe menos, el lector de un solo periódico. Ya estaba pasando ya antes, cuando nos pensábamos que no era así, porque también eran espectadores y radioyentes, además de lectores de periódicos, casi todos los lectores. Pero ahora, con Internet, lo normal es que los lectores se construyan su propia dieta informativa entre distintos medios, cogiendo de cada uno lo que más les interesa, la sección de internacional del país, la de opinión del diario, van buscando cada uno de ellos su propio menú y por eso es muy importante especialistas. Yo añadiría que además de especialistas en el tema de la formación deberían ser multimedia. Sí. Es decir, especialistas que sepan mucho de un tema y que sean capaces de contarlo por tierra, mar y aire, por prensa, por radio y por televisión y sobre todo y por Internet, con los añadidos que tiene de información relacional y de multimedia. Y porque eso además lo que está provocando también la llegada de Internet es que se desdibujan las barreras que había entre los medios. Antes eran tribus separadas, no tenía nada que ver un periodista de televisión con uno de prensa escrita y ahora cada vez están más relacionados porque en nuestro caso en el diario.es nuestros periodistas hacen vídeo también, tenemos una radio también con un programa de radio y hacemos distintos soportes y cada información la complementamos con audio y con vídeo siempre que es posible, ¿no? Y luego respecto a lo que comentaba Marco de las dos vías, ¿no? Los periódicos tradicionales con una enorme marca que buscan adaptarse a Internet y los nativos digitales como mi periódico que buscan sin las ventajas ni los inconvenientes de ser una vieja marca. Tienes mucho camino por recorrer, pero al mismo tiempo no tienes la mochila de una dimensión adaptada a un mundo que es el del papel, que ya no es el prioritario, ¿no? O que va camino de ser, todavía lo es, pero va camino de ser cada vez menos importante, ¿no? Tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que es el gran debate que hay ahora mismo en la prensa. En Estados Unidos, yo creo que el debate sobre qué va a pasar con la prensa se resume en una apuesta económica entre dos multimillonarios de Internet. Uno es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que ha comprado el Washington Post, que es un periódico que tiene esta película con Robert Redford y que es el paradigma del periodismo de investigación, el Watergate, para reconvertirlo a Internet, con todas las ventajas de ser el Washington Post y también con todos los inconvenientes, porque el problema, como decía Marco, es que los periódicos grandes tienen que pasar por el ojo de una aguja. Se han encontrado con un problema de dimensión porque la llegada de Internet provoca que aumenten muchísimo los lectores pero disminuyan muchísimo los ingresos, con lo cual las dimensiones de las redacciones y de todo el aparataje alrededor de distribución, promociones, marketing, tenga que disminuir, ¿no? Lamentablemente. Y por otro lado, otro millonario, que es el fundador de eBay, que se acaba de gastar 200 millones de euros en crear una nueva compañía de medios, que es Piramidar, y que está desde cero intentando montar el Washington Post. Entonces, yo no sé quién va a ganar y probablemente en cada mercado y en cada caso haya ganadores y perdedores de ambos mundos. Periódicos venerables, grandes damas de la prensa que fracasen en la reconversión, nuevos proyectos que fracasen en hacer desde cero y proyectos que sean capaces desde cero en consolidarse como nuevos medios y proyectos que sean capaces desde 80 años de historia o 100 años de historia de seguir siendo una cabecera de prestigio en el nuevo mundo. Pero evidentemente estamos en una falla, ¿no? Estamos en un momento en el cual va a haber un cambio tremendo, como en muy pocas industrias ha pasado en tan poco tiempo, ¿no? Y en cuanto al modelo del diario, nosotros somos un medio muy especial en España porque tenemos algunas cualidades distintas a otros periódicos. Para empezar, los propios periodistas somos dueños del periódico.
lo cual es una anomalía en una redacción de nuestro tamaño. Nosotros somos ya el 8º periódico en audiencia en España, contando a los de papel también. El segundo, si contamos solamente a los medios digitales puros, a los que solamente tienen edición en Internet. Y esto no hay ningún otro medio de esta audiencia y de este tamaño en España. Somos ya una redacción de casi 40 personas en Madrid, más otras 60 periodistas más en 12 ediciones autonómicas. No hay ningún periódico de ese tamaño que haya sido fundado por los propios periodistas. Y esto es posible porque uno de los grandes cambios para bien para los periodistas de la llegada de Internet es que la tecnología abarata muchísimo la puesta en marcha de un periódico. Como contaba al principio, Marco y yo coincidimos en público. Primero fue yo su jefe y luego fue él mi jefe, como jefe de opinión. Y estuvimos allí 5 años y tú recuerdas, las dimensiones de aquella inversión pues eran inimaginables en el mundo de Internet de hoy. Solo en la fiesta de presentación de público se gastó más dinero que en el primer año del diario.es. Fue una gran fiesta, tocó Brian Ferry y todo, pero da un poco la... Fue en el Madrid Arena, da un poco la dimensión, los cambios de dimensión de lo que es los gigantes del papel y las ardillas de Internet. Y luego otra de las diferencias del diario con respecto a otros medios es que nosotros, aunque somos un medio digital en abierto, tenemos lectores que pagan, tenemos suscriptores. Tenemos ahora mismo casi 11.000, 10.900 debemos estar hoy, que están pagando por un periódico, porque el periódico exista, sobre todo. No es una suscripción a cambio de un producto, sino que es un pago por apoyar la independencia del diario y que se convierten en una parte importante de nuestros ingresos. Hoy, si tenéis curiosidad por nuestro modelo de negocio, los ingresos, los gastos, en el diario.es hoy podéis ver una carta que acabo de publicar con todas las cuentas del diario del último año. Y la gran novedad es que, a pesar de ser un medio nativo digital, que ha nacido en un país como España, que, como sabéis, ha pasado por una crisis económica muy dura, en un momento en el que el periodismo en España lo está pasando muy mal y hay muchísimos despidos, hemos conseguido cerrar nuestro segundo año y medio, el segundo año completo, el 2014, en beneficios. Somos un periódico ya rentable, que sigue contratando más periodistas, aumentando nuestras coberturas y que empezamos siendo especializados, solamente hablábamos de política y economía, pero nos hemos ido abriendo a otros temas y ahora estamos a punto de empezar ya también la cobertura internacional. Muy bien, interesante eso. Me recuerdo que cuando se armaba un periódico impreso en el mundo, la proyección de pérdidas era a 10 años más o menos, ¿no? Y llegaban los 10 años y seguían perdiendo dinero. Bueno, hace un momento hablaban sobre la indefensión que tiene el ciudadano frente a la decisión de los periodistas de agendar lo que estos finalmente van a consumir. De alguna forma, somos los periodistas, o éramos los periodistas, los que determinábamos que era noticia y que no era noticia. De alguna forma, esto también permitió estudios como los que realizó el sociólogo Niklas Luhmann para concluir que finalmente lo que los periodistas cuentan a través de sus medios es la ocurrencia de un mundo anormal, porque ahí lo que está es lo insólito, lo espectacular, lo inmoral, cosas que evidentemente hacen parte de nuestra realidad, pero que no son del todo nuestra realidad. Esta introducción para preguntarles, estos movimientos que se están dando ahora en los medios de comunicación, ¿han implicado algún cambio en la concepción de lo que es noticia y lo que no es noticia? Mira, yo en esto, fíjate, se habla mucho de los medios, de los directores, de los periodistas, pero yo creo que la clave de esto, Alberto, es los editores, los propietarios de los medios de comunicación. Esa es la clave. Es decir, ¿qué ocurre hoy que no ocurría hace, claro que ya va pasando el tiempo, 15 años, hay que hablar ya, o 10 años? Pues que antes el editor del Washington Post, esta Kathleen, pues era capaz, pues eso, de abrir un Watergate. Y lo decidía ella. ¿Hoy qué ocurre? Pues que toda la gente que está aquí no solo lee El Heraldo, sino que tiene su red social, tiene su forma de comunicarse, tiene su forma de contar las cosas, con lo cual la información ya no es propiedad del editor, es propiedad de mucha gente. ¿Qué ocurre? Que el editor tiene que transformarse entre esa situación. Nos hemos transformado los periodistas, nos hacemos periodistas multimedia, como bien decía Nacho. Nosotros también estamos cada día haciendo más cosas en televisión, en reportajes, en multimedia. Nos transformamos incluso los directores. Pero tiene que transformarse también el editor y tiene que tener claro qué objetivo de negocio tiene. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro editor es una organización que en España se llama la ONCE, una organización de ciegos, y os puedo asegurar que somos un medio, decía antes único, pero único por la independencia. Ahora que nos enfrentamos a procesos electorales en España, que este año hay un montón de elecciones, mi editor no me dice mi tendencia.
Yo, o sea, no niego que los demás la tengan, pero yo soy absolutamente independiente para informar de la mejor manera posible, lo más profesional posible, contrastando las fuentes, haciendo el periodismo de siempre, porque esto es hacer el periodismo de siempre con mecanismos o tecnologías diferentes. Pero el editor tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer. Si quiere ser de derechas o quiere ser de izquierdas o quiere tener una tendencia. Y eso es el problema que yo creo que está ocurriendo no solo en España, sino en todo el mundo. Yo soy más optimista que mucha gente, no que los que aquí nos acompañan. Ayer veníamos Ignacio y yo de Cartagena, de un debate interesantísimo, y yo creo personalmente que en muchos casos, no digo que en todos, el tema de los editores, los propietarios, yo creo que están cambiando para bien, no para mal, en el sentido de que como hoy hay muchas fuentes, ya no tienen el monopolio de la información, entonces ya dicen, oye, pues eso hay que darlo porque alguien más lo va a dar, se va a saber y quedamos mal. Es decir, lo digo, muchos propietarios, está teniendo un efecto desde mi punto de vista positivo y no negativo, como algunos creen. Estoy hablando de los periódicos que tienen viejas propiedades, son viejos propietarios. Estamos hablando de cuál es el papel de la dirección, lo comentabas, como la interacción con el público. Yo creo, y espero no sonar anticuado, yo creo que todavía tenemos un papel muy importante los que estamos al frente de los medios de selección, de curaduría, por así decirlo, de la noticia, de valorarla. De eso lo hacemos nosotros, yo y mi equipo de dirección. Lo que ha cambiado es que ahora tenemos más acceso y más fácil acceso a lo que se comenta, porque antes también lo teníamos. Y el éxito de un periódico y otro era ver quién estábamos en contacto antes de que existiera Internet. Hay cosas nuevas, yo creo que aquí hay un debate de fondo muy interesante que normalmente no se aborda porque tardaríamos una semana aquí sentados. Y es, ¿qué ha cambiado realmente Internet? Y que no ha cambiado, sino que se ha magnificado. Es decir, la gente hoy, estamos hablando de las audiencias, hay una guerra por las audiencias, pero que antes también, antes de que existiera Internet, había un periódico y aquí en Barranquilla había 3 periódicos en un momento dado, El Heraldo, El Diario del Caribe y La Libertad. Y había que competir, había que buscar audiencias y la búsqueda no solo era con noticias, sino con las políticas de distribución, de circulación, hacer un bono para regalar una entrada a un concierto Ricky Martin y buscarse la vida a los de mercadeo. Es decir, eso mismo ocurre hoy, pero más a lo bestia, y perdónenme la expresión, con Internet. Pero ya existía. Entonces, lo que tenemos que delimitar los directores de periódicos hoy, sobre todo de medios que queremos seguir teniendo una vocación de medio serio, fiable y riguroso, es ver hasta dónde llevamos, cuáles las líneas rojas para captar audiencias. Este debate, insisto, no es nuevo, existía antes de Internet. Yo recuerdo, yo estuve corresponsal en Nueva York en el 84 y había 2 grandes periódicos, el New York Times y el New York Post. El Times vendía como 700.000 ejemplares. El New York Post vendía 4 millones, más que el New York Times. Yo me imagino que los dueños del New York Times decían, a mí me encantaría tener los 4 millones, pero ¿a qué precio? A precio de poner cadáveres, porque era un periódico muy sensacionalista, el New York Post. Entonces, tenían que tomar decisiones, lo que decía José Manuel ahora, ¿quién quiere ser como periodista? Pero esa es una pregunta que hay que hacérsela en la vida misma. O si fueras escritor, si ustedes quieren escribir una novela, ustedes, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero ser? Y la misma reflexión vale para los periódicos. Entonces, a mí no me vale todo por conseguir audiencias. Afortunadamente aquí en la costa atlántica el Heraldo sigue siendo el periódico más vendido y la web más vista de lejos, afortunadamente. Pero si surgiera un rival con otras ofertas, yo tendría que ver hasta dónde llevo y no dejarme asustar porque está surgiendo otro que con unos métodos sensacionalistas está teniendo más clics que el Heraldo. Esas son decisiones muy importantes a las que nos estamos enfrentando hoy. Y no sabemos, no hay un manual. A mí no hay un manual que yo diga. Señores directores, si ven un periódico que ponga a una
yo no sé, una noticia tal, ponla un poquito arriba, nadie, eso es olfato, es reflexión profunda de qué quiere ser uno, a dónde quiere llevar el periódico, es carácter, es forma de ser y de entender la vida, yo no sé. No, yo en el tema de los editores creo que la clave está en cuando los editores se convirtieron en anónimos, en el sentido de que uno de los problemas que tuvo la prensa en España fue la salida a bolsa de gran parte de los grandes grupos, que desdibujó la propiedad hasta el punto de hacerla irreconocible y convirtió la gestión del periódico en un asunto exclusivamente de números. Yo creo que las empresas periodísticas tienen que ganar dinero porque es la manera de que sean independientes, pero no creo que la prensa sea un negocio más, en el sentido de que tiene otra serie de atributos y de respuestas y de beneficios que van más allá del simple beneficio económico y tienen un servicio para mí, un servicio público para mí indudable, ¿no? Y en ese caso, nosotros, en este tema, para nosotros ha sido fundamental. En el diario.es, una de las claves, como os decía antes, es que la propiedad somos la redacción. Cuando yo me siento con mi consejo de redacción por la mañana para decidir los temas más importantes del día, ahí está la mayoría de las acciones de la empresa. Entre los que nos sentamos allí, tenemos, pues entre toda la gente que trabaja en el periódico, cerca del 70% de las acciones. Es decir, no hay ningún interés ajeno al propio periódico en la información que hacemos. Porque una de las tentaciones que sucede en muchos medios de comunicación cuando son deficitarios, cuando pierden dinero, es que se conviertan no en un negocio de información, sino en un negocio de relaciones públicas. Es decir, que su servicio y su beneficio para sus accionistas sea que gracias al periódico van a conseguir pues, una adjudicación, una recalificación, un favor del político de turno, o un favor... Y eso convierte al lector no en el cliente, sino en la mercancía. Eso hace que la gente que lea ese periódico se convierta en la mercancía con la cual trafican sus propietarios para otros atributos. Porque gracias a ese periódico pueden influir en la vida política y social de ese país y gracias a eso conseguirán otro beneficio que no será el de la información. Un periódico que pierde dinero de manera indefinida y sigue abierto es algo para sospechar, porque nadie tira el dinero si no consigue otro dinero por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las claves a futuro de la prensa. Pero como decía Marco, a lo que vamos en este nuevo ecosistema donde nuevos medios, viejos medios, pequeños, medianos y grandes y los propios lectores emitiendo información, es a una mayor fiscalización de los periodistas. O sea, antes, cuando metías la pata en un periódico, pues entraba poca gente, ¿no? Porque los lectores que habían detectado el error no eran capaces de comunicarse con los demás y decir, este señor se ha equivocado. Ahora ya no. Antes, cuando tú decidías no dar una noticia, bastaba con que lo hiciesen 4 o 5 periódicos para que no fuese noticia, porque había solamente 4 o 5 fuentes de emisión de información. Yo siempre cito el mismo ejemplo. En España, cuando sucedieron los atentados del 11M, de los trenes de Atocha, el presidente del gobierno llamó uno a uno a todos los directores de periódicos para decirle que había sido ETA, lo cual era falso. Luego se demostró que era falso. Lo hizo porque tenía interés político en que esa noticia saliese de esa manera, porque temía que si se supiese en ese momento que era Al-Qaeda, como luego había sido, le pasase una factura electoral en las elecciones que teníamos 4 días después en España, como evidentemente pasó. Pero si hoy el presidente del gobierno intentase convencer a toda la prensa de otra mentira, pues se pasaría la mañana al teléfono y no habría acabado, porque se ha fragmentado tanto la opinión publicada y le quedarían por llamar a los blogueros, ¿no? Sería imposible que un presidente pudiese controlar la información de la misma manera que en España lo podía hacer hace solo 11 años. No ha pasado más tiempo, porque se ha fragmentado tanto la opinión publicada, se ha roto en tantos trozos que es imposible para una empresa, para un partido, para una institución, parar una noticia. Antes costaba, se podía hacer, no siempre se conseguía, pero era posible, ahora es imposible. Ahora es imposible parar una noticia porque alguien la dará. Y eso obliga a todos los medios a que como decía Marco, a que incluso los editores que pueden ser más conservadores se vean obligados a ir más allá porque ya no pueden ser impunes, no está ya en su mano. Lo que está diciendo ahora Nacho, que en España se habló mucho, en el año 2004 hubo un atentado terrorista que murieron 192 personas y que ahora se ha cumplido el 11º aniversario. Si le hubiera dado la vuelta el entonces presidente del gobierno, en vez de intentar manipular, entre comillas, la información, hubiera convocado a los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, hubiera sido honesto, sencillo, hubiera dado la vuelta a la noticia, seguramente a lo mejor no hubiera habido ese resultado electoral que hubo posterior. Pero se equivocó. Fachó factura, mentir. Con lo cual ahí tenemos que aprender también los medios de comunicación mucho cuidado, porque que estoy de acuerdo contigo, Marco, pero la diferencia de ahora es que esa audiencia nuestra, que es verdad que estamos todos luchando por una audiencia, esa audiencia, como también me dice ahora Nacho, nos analiza, nos cuestiona y nos interroga. Ahora quiere una interlocución que antes no teníamos. Antes teníamos las cartas al director o las llamadas a la radio
Pero ahora la exigencia es muchísimo mayor que antes. Ahora te controlan. Si tú te equivocas en una cosa, cualquiera puede saber que eso es mentira. Y te lo puede demostrar, además. Entonces tienes que ser muchísimo más cuidadoso. Y yo quería destacar otra cuestión, y es que los medios de comunicación, efectivamente, no somos una empresa cualquiera, somos algo más. Es verdad que nosotros somos una empresa, una sociedad anónima, tenemos una cuenta de resultados, pero tenemos que ir más allá, tenemos que generar debate, estar con la sociedad, comprometidos con la sociedad, ahí del título de esta ponencia, ¿no? Hay que comprometerse con lo que está pasando. El periodista no puede pasar de una manera amorfa o no tener en cuenta si ahora mismo ocurre aquí una injusticia aquí delante de nosotros. Tenemos que denunciarla, ser capaces de hacerlo y que la empresa te apoye para hacer eso. Porque esa es la segunda. Tú puedes contarlo y luego tu jefe decir, bueno, esto lo metemos en un cajón. Por eso hay que comprometerse desde la base, desde el periodista de la información hasta los sucesivos responsables de ese medio de comunicación para que ese compromiso sea real y para que la gente lo vea y lo analice y te puede generar audiencia o no. Porque efectivamente en el caso del New York Post y el New York Times, pues seguramente el New York Times está muy contento porque tendría a los principales clientes que eran los que más dinero tenían en Nueva York y la publicidad iba directamente a ellos. Hay que buscarse el nicho de mercado que tú necesitas. A lo mejor con poquitos lectores es suficiente para que tu negocio sea rentable. Pero insisto, una empresa periodística es mucho más que una empresa cualquiera. Muy bien. Todos estos movimientos también han implicado que el ciudadano sea un actor principal a la hora de decidir las agendas e inclusive de contar la información. Estoy hablando de lo que se conoce en el mundo como periodismo ciudadano, que si bien muchos respaldan, otros también cuestionan. El gran problema aquí es que ver no significa entender, y algunos medios de comunicación, por efectos de economía en la producción de información, están entregando a sus ciudadanos la posibilidad de contar información que no siempre tiene los contextos y las profundidades que amerita el ejercicio de la información. Quiero preguntarle a nuestros invitados sobre este tema que está en las agendas de la producción mediática, el periodismo ciudadano. ¿Qué opinión tienen sobre él? Yo creo que hay dos extremos que hay que evitar cuando sale el periodismo ciudadano. Uno es el que considera que cualquiera está cualificado para emitir información y que es genial esto de que haya un ciudadano, un extremo en el cual los ciudadanos pueden incluso sustituir a los periodistas, que me parece un error absoluto. Y otro extremo es pensar que las redacciones son el único centro del mundo, del universo, capaz de producir información y que todo lo que está fuera de esos muros es el caos y la anarquía y que no hay nada de valor fuera de esos muros, que también es falso. Yo creo que los periodistas somos atletas de élite. Lo voy a explicar. Eso es una metáfora que es de un amigo mío, Guillermo Culel, que fue el director de Clarín.com y que ahora está en el Mercurio. Él dice que todo el mundo puede correr 100 metros, pero para correr 100 metros en 10 segundos hay que entrenar todos los días, tener una forma física, dedicarte a ello, tener unas cualidades específicas. Con la información es igual. Yo creo que todo el mundo ahora, con este aparato, puede cazar una noticia. Va por la calle y la caza. Saca una foto, la manda a Twitter. Puede ser una noticia importantísima. Pero para cazar una noticia todos los días hay que entrenar. Tienes que dedicarte solo a eso. Tienes que tener una formación, tienes que tener un talento natural o por lo menos unas inquietudes determinadas. Y eso no es cualquiera. Además, yo creo que para la sociedad, ya en su conjunto, es muy bueno que el periodismo no sea cualquiera. En el sentido de que tengamos, igual que tenemos los recursos suficientes para destinar gente a que sea bombera y que cuando hay un incendio, bombero, cuando hay un incendio pueda llegar a apagar el fuego, tiene que haber en la sociedad, en un recurso de mercado evidentemente, recursos suficientes como para que haya gente que se dedique todo el día, mañana, tarde y noche, a fiscalizar el poder político y económico, a contar para la sociedad lo que está pasando a pesar de que haya gente interesada en que no se sepa, ¿no? Todos los mercados, y el de la democracia es otro mercado, funcionan si hay información, si no, no funcionan. Si no hay abusos, hay arbitrariedad, hay abuso de poder, hay injusticia, hay un montón de cosas que son negativas y que claramente son cosas a desterrar, ¿no? Y para que eso funcione tiene que existir especialistas. Tiene que haber gente que no tenga que trabajar poniendo copas en un bar para después dedicarse a hacer el periodismo, a cometer actos de periodismo, como decían ayer en la Fundación García Márquez donde estuvimos hablando. O sea, que creo que hay que tener claro que los periodistas seguimos siendo fundamentales y que lo vamos a seguir siendo, pero al mismo tiempo tampoco cerrarse a la idea de que fuera de la redacción hay gente que puntualmente o de forma como aficionado, bloggers que escriben de un tema determinado, pueden ejercer el periodismo siendo necesarios ambos mundos. Totalmente de acuerdo y solo dos añadidos. Uno es que ese periodista especializado es más necesario que nunca, como os decía antes,
porque te la pueden colar, o sea, te pueden contar cosas que tú presuntamente, siendo ese periodista ciudadano, puedes pensar que es cierto y no es verdad. Por eso tienes que contrastar la información no una, sino varias veces. No una, sino varias veces, repito, porque en España hemos dejado de hacerlo y hay que contrastar la información varias veces. Insisto, te la pueden contar una cosa que no sea cierta y ese bulo puede ir recorriendo la red porque hay un interés para una persona determinada. Hay que tener muchísimo cuidado con la información, porque lo que publicas luego no se para. Y siempre hay intereses detrás de una noticia. Por eso es muy importante que el periodista, insisto, sea una persona muy formada. Y segundo, la empresa. Me parece muy bien que haya un periodismo ciudadano, pero a mí me interesa que haya una empresa, un Heraldo con un sello de 88 años de vida, 81, que sea una empresa responsable, subsidiaria. Los directores que estamos aquí, por lo menos no sé cómo será aquí en Colombia, pero en España sabes que es así. O sea, cuando hay una denuncia ante una información y se llega a un tribunal, el responsable no es el redactor, el responsable es el director del medio. Es decir, que el medio se compromete con la información que está diciendo su redactor. Con lo cual hay una empresa detrás que sí se responsabiliza de lo que se está publicando. Y eso no existe en el periodismo ciudadano. Bueno, yo sin darme cuenta, en el año 82, casi que me inventé el periodismo ciudadano, que hice un experimento en el Heraldo. Yo le propuse a la entonces coordinadora, que era Olguita Miliani, y le dije, vamos a crear una nueva sección, le propuse, ya se entusiasmó y me dijo adelante, se llamaba ALO, Línea de Atención Ciudadana. Y la gente, no existía internet, la gente mandaba o notas o también fotos en un sobre por correo del hueco que tenían en su calle, pero en aquel entonces yo no lo publicaba tal cual, mandaba un periodista y un fotógrafo del Heraldo a comprobar si ese hueco existía y ver, y después le hacíamos un seguimiento, llamábamos, publicábamos al día siguiente a las autoridades qué van a hacer y cuando las autoridades lo arreglaban, mandábamos al periodista y al fotógrafo para reconocerle a las autoridades que habían reaccionado y sobre todo transmitir el mensaje de que tenía utilidad denunciar a través del Heraldo. Lo puse en marcha, muy contento, pero a la semana, y yo lo atendía al teléfono, a los 3 días yo estaba desbordado. Llamaban, entonces las secretarias para que me ayudaran, y eso se volvió un monstruo. Se volvió un monstruo, yo no sabía cómo salirme de eso, maldita sea en qué hora monté esto, porque queríamos ser rigurosos. El rigor exige esfuerzo, sacrificio. Entonces, eso lo hacíamos sin internet. Ahora con internet, por lo menos en el periódico, estamos aplicando los máximos rigores. El periodismo ciudadano, bienvenido sea, pero también es sometido a un escrutinio, a una verificación. ¿Y qué pasa cuando el periodismo ciudadano es una aportación de algo que esté ocurriendo, una catástrofe que esté ocurriendo? Ahí puede haber algún riesgo, pero dejamos claro que es una foto que se nos envía y que todavía no hemos podido verificar. Eso lo dejamos claro en el Heraldo, para que el lector sepa cuáles son las reglas del juego. Hay que extremar el rigor. Cuando surgió Internet, eso lo sabe Nacho, la mentalidad que había de la gente es, el periódico tiene que ser serio porque queda para siempre escrito en el impreso, y en Internet podemos decir disparates que después se borra, eso desaparece en el éter, no sé, mentira. Eso no desaparece, queda ahí para siempre, incluso más, con un acceso mucho más fácil de la gente. Entonces, con Internet, desde mi punto de vista, hay que duplicar el rigor y la verificación, y no todo lo contrario que se pensaba hasta hace 5 años. Entonces, un periódico que aspira a ser serio, influyente, tiene que en Internet ser especialmente celoso con la información que se da, y eso lo tratamos de aplicar en el periódico. Voy a hacer una última pregunta para cederle la palabra a ustedes, porque yo sé que tienen inquietudes para plantearle a nuestros invitados. Hemos hablado de la ética frente a la realidad que cubrimos y frente a las necesidades de nuestros públicos. Pero hay un elemento que me parece, y probablemente puedo estar equivocado, que es la estética que probablemente de pronto está siendo sacrificada en virtud un poco de la ética que por supuesto tiene que ser liderada por los medios y por los periodistas también. Pero la vida tiene colores, y esos colores son necesarios reivindicar a la hora de contar las informaciones. La pregunta es,
¿cómo hacer para que no desaparezca la poesía de la narración periodística, independientemente de cuál sea el medio a través del cual se transmite? Yo creo que no solamente el fondo, sino la forma en el periodismo. Y en la forma también está el uso que le hagas a las palabras, ¿no? El periódico tiene que ser acaba siendo muchas cosas. Para empezar, es un pacto entre una redacción y sus lectores, un pacto de confianza. Y luego, dentro de ese pacto de confianza, cabe la información urgente, la información de análisis, la opinión, el columnismo, los reportajes de fondo, un montón de géneros donde en unos más, en otros menos, evidentemente no te cabe mucha literatura en un tuit, en un urgente de última hora. Tienes que tener esa capacidad, ¿no? La capacidad de tener, de que esa parte del periodismo que pega con la literatura y con lo creativo esté también, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que jamás perderemos, desde luego, entre el cambio del papel y la web será eso, yo creo. No cabe lo mismo, al revés, tienes capacidad para hacerlo igual o más. Sí, yo creo que, lo decía al principio, la lengua es lo más importante que tenemos. Yo recomendaría a todo el mundo, y más a los estudiantes, que leyeran mucho. Ya sé que ahora se lee poco, pero hay que leer, porque es la única manera de aprender la lengua. Yo no tengo otra. Y leer libros, los que os gusten, me da igual el gusto, pero si no leéis es muy complicado luego escribir. Aquí tenéis a un maestro que es García Márquez, ¿no? Ahora en El País va a sacar en España la colección completa de García Márquez. No os voy a decir que os leáis la colección completa de García Márquez, no se la ha leído ni Marco, vamos. Pero creo que hay que leer mucho, de verdad, insisto. El libro me da igual, pero es que es la única manera de interrelacionarse con el sistema, que es el que tenemos, que es escribir. Me da igual que sea un tuit, que un artículo largo, que un reportaje, y por supuesto no lo mismo hablar en radio que en televisión, ni hacer un gran artículo, ni una columna de opinión, ni un editorial. Cada uno tiene su técnica. Y para eso nosotros tenemos un libro de estilo, a mí me encantan los libros de estilo, que se llama Periodismo Social, el compromiso de la información, que está alojado en nuestra página web, que lo podéis leer y que está a vuestra disposición, pero os recomendaría eso, que leyerais un poquito. Yo creo que es un momento de oro para el desarrollo de géneros, creo, en contra de mucha gente que es pesimista, que el Internet... Evidentemente están cambiando ciertos hábitos de lectura y de narrativa, es evidente. La gente ahora, no sé ustedes cómo lo hacen, si leen informes larguísimos por Internet o es el clásico picoteo informativo que ven una cosita, no sé cuáles son los hábitos, pero sí está viendo ese tipo de hábito de lectura. Pero en todo caso, cuando una historia atrapa, yo creo que la gente tiene capacidad, incluso en Internet, de leerlos. Y ahora se ofrecen más opciones. Es decir, yo les cuento solo un ejemplo. El otro día murió Tiro Fijo, pero el Tiro Fijo el del carnaval, el que se disfrazaba de Tiro Fijo. Entonces lo iban a enterrar y yo le dije a un periodista que fuera a cubrirlo. Y entonces en el entierro estaban Obama, Chávez, todos los que se disfrazan despidiendo a Tiro Fijo. Pero entonces... los despidieron con letanías. Y entonces yo dije que fuera también el de la cámara, y lo subimos en Internet, el video, llorando todos estos personajes a tiro fijo. Entonces es una opción más que se abre para que un periodista piense en esos términos que Nacho decía antes, multiplataforma, que eso hay que avanzar hacia ello. Yo insisto en que hay que leer bastante, de verdad. Yo sé que esto suena a abuelo, diciendo, nieto, lean, pero a la edad de ustedes leíamos vorazmente. Es decir, y eso enriquece en todos los sentidos, no solo porque te abre la mente, sino te enseña a escribir. Si ustedes me preguntan a mí sobre normas ortográficas, salvo que agudas que terminan en NS y vocal se acentúan, yo creo que más de eso no sé. Pero les puedo asegurar, a riesgo de pecar de vanidoso, que escribo muy bien. Pero se lo debo a las lecturas. Yo aprendí a leer leyendo, a escribir leyendo. Entonces, yo los invito a leer para esas dos cosas. Pero hay otro tema más que yo echo de menos mucho en cierta gente joven y la forma en que afronta el periodismo. No sé si eso tiene que ver con que Internet los ha llevado a una actitud más pasiva o sedentaria. No lo sé, no lo he estudiado. Pero yo el periodismo no lo concibo si la gente no está callejeando, viendo, mirando, en contacto con el mundo,
porque no todo entra mágicamente por internet, no todo es datos que te entran. Tú tienes que conocer a la gente, charlar, estar sentado ahí en la época mía era el gran Picasso, que uno se sentaba ahí a mirar gente, a hablar, conocías, te tomabas café con el chofer del alcalde y le oías sus cuentos, estar abiertos a entender la sociedad en la que vives, para querer contarla. Eso es fundamental y yo creo que esto, la gente se preocupa más de las lecturas. Yo también me preocupo por esto último que estoy mencionando, y es que nos hemos vuelto más aislados, más de vivir como en burbujas. No quiero demonizar Internet porque me fascina Internet, pero no sé si es una nueva cultura o qué, pero yo sí invito a los que quieran ser periodistas, que quieran desarrollarse en esta profesión, que lean y que también tengan esa curiosidad de entender y de ver y oír el mundo que los rodea. Y de hecho los tres periodistas que estamos aquí, que además de periodistas somos directores, estamos todo el día en la calle. Estamos todo el día, yo como con ministros, con presidentes, con redactores, porque yo quiero saber lo que pasa en la calle. No quiero que además mis redactores me engañen a mí al primero. Y quiero saber lo que está pasando. Y los tres que estamos aquí lo ejercemos. O sea, hay que salir a la calle, efectivamente. Hay que estar con la realidad, con la gente joven, con la gente que manda, con la gente que critica. Si no sales a la calle, es difícil que puedas conocer de cerca, palpar de cerca la realidad. Dos cosas rápidas sobre esto. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, hay que salir. Y sobre todo yo creo que hay un cambio en las redacciones de Internet. Entre las primeras redacciones de Internet, que eran servicios de apoyo a las redacciones de papel, y los que salían a la calle eran los periodistas de papel, y los otros se quedaban ahí, los pobres, maqueando teletipos y recortando, copiando, pegando y moviendo a redes, pero no veían la luz del sol, era un departamento casi de edición, pero no de redacción, a las nuevas redacciones digitales como la nuestra, donde mis periodistas se pasan el día en la calle, no pueden estar en otro sitio, porque las noticias están ahí, y estamos cubriendo cada uno de ellos sobre su área específica, y cada uno de ellos tiene sus fuentes, habla con ellos por teléfono, come con ellos y les rodea. Y estoy completamente de acuerdo, yo creo que ahí estamos también los tres, en que lo fundamental no es saber Photoshop, ni manejar el Dreamweaver, ni saber cómo funciona un CSS, ni tener ni idea de una app. Lo importante es, la principal herramienta de nuestro trabajo es y seguirá siendo el idioma, la lengua. Es, en nuestro caso, el español. Es la primera. Todas las demás las puedes aprender con más o mejor destreza, pero como te falte esa no eres nada. Nunca serás un buen periodista si no sabes manejar la principal herramienta de trabajo, tanto si lo haces en prensa, en radio o en televisión, seguirá siendo la palabra. En esta ronda queda claro un matrimonio inobjetable que es palabra y la calle. En algún momento de nuestra historia periodística, la historia nacional, corrió la voz que decía: no dejes que un buen dato te dañe una buena historia. No dejes que la realidad te dañe un buen titular. Te dañe un buen titular, algo así. Y había periodistas en Colombia que se inventaban literalmente las noticias. Bueno, García Márquez, por ejemplo, fue... Tiene varias historias García Márquez, ¿no? Historias que se inventaban, por ejemplo, la historia del Chocó, cómo evitó que dividieran un departamento en Colombia, porque se inventó literalmente un levantamiento con gente que salía con ollas y con pancartas, y al día siguiente fueron los corresponsales internacionales los que fueron a buscar la historia y hubo que inventarle otro levantamiento, y así se salvó un poco el departamento del Chocó. Existe, por supuesto. Un periodista famoso en Bogotá que cuando los suicidas se lanzaban por el salto al Tequendama, que escribía unas historias y le metía en el bolsillo a los muertos, historias de amor. Y luego, claro, en el levantamiento del cabello, aquí hay una carta, y era él el que la había escrito, ¿no? Bien, aquí está un poco el puente para conversar con ustedes. Preguntas, queremos escuchar preguntas. Carlos. Siempre habrá algo que contar. De pronto una grabación de 2 minutos donde se hable que cierto presidente recibió en su candidatura cierto dinero de cierta economía no vinculada a la legalidad, o una persona que mama gallo de 7:30, de 8:30 a 10:30 de la noche, un programa que en el pasado se llamó Sociedad.
de pronto en estas conversaciones se han olvidado de cierto tipo de acontecimientos a través de la historia. Marco y Alberto saben de que ya estoy hablando. Nos han matado, nos han puesto bombas, balas perdidas, de pronto en España también, y siempre se ha querido tergiversar la información y callarnos la información que se da por parte de nosotros, porque nosotros que nos vamos a dedicar a este negocio, que en verdad sí da, o si no, no estaríamos aquí, siempre tiende a que sangremos, no, a que lloremos, a que nos lamentemos, a que abracemos antes de salir de la casa a las personas queridas, porque nos han matado. Yo quiero que entre ustedes hagan lo mismo que se hizo anteriormente con este tema, porque creo que no solamente se debe tomar desde la academia una conversación siempre de lo escrito, de teorías, todo eso está bien. A mí me encanta la política. Parece que cuando nací me dijeron, te vas a llamar política, pero en esta situación en la cual nosotros decimos la verdad y tratan de callarnos, dejamos de existir. O sea, que tú no puedas contar y ser digno de eso, de contar, de pensar, nos matan. Entonces, por favor, gracias. Bueno, en España también no es tan dramático a lo mejor, pero sí hubo una época que había un atentado, había una organización que se llama ETA, que hasta hace unos años mataba a la gente, extorsionaba a la gente, de hecho era una mafia envuelta en una ideología política y que vivía de eso, y de eso vivía mucha gente. Y durante lo que nosotros denominamos la transición, pues hubo un golpe de Estado también. Es decir, que el periodista de aquella época, Marco y yo vivimos en Cambio 16, una mítica revista La Transición, pues se contaban esas cosas. Ahora se cuentan a lo mejor con el cuello que es más blanco, pero yo te aseguro que todos los días recibo llamadas de administraciones, empresarios, gente que quiere que contemos otras cosas distintas de las que contemos o de otra manera distinta a las que contemos. A partir de ahí depende de tu independencia, de tu rigor, de tu apoyo por parte de la editorial, del propietario, de lo que puedas contar o no contar. Pero claro que en la vida del periodista va la libertad y va sobre todo la independencia. No es sencillo, claro. Yo no conozco muy bien Colombia, sé que estáis ahora en un proceso de negociación de paz y parece que ha habido un puntito de avance. Sé que aquí ha habido cosas muy gordas, muy importantes, pero te aseguro que en España sigue habiendo presión todos los días, pequeña o grande, pero presión hay, de un alcalde, de un ministro, de una empresa, y tienes que sobreponerte a eso, porque además tus lectores, como tú decías, si no te sobrepones, si no eres independiente, lo saben, se dan cuenta. Yo creo entender que la inquietud era si los periódicos callan información. Ya entiendo. No, ya entiendo. Es decir, esta pregunta tiene muchas ramificaciones. Es decir, a veces hay que pensar también en el lector que me llega una foto terrible de algún atentado y normalmente tal vez un periódico sensacionalista la publicaría. Yo ya decido y probablemente busque otra de la persona en vida en vez de poner los cadáveres. Eso ya es una decisión por respeto a la víctima, etc. Hay muchas razones, a lo que voy, hay muchas razones que te llevan a no dar alguna información, pero no tiene que ver con la falta de independencia. Si eso es a lo que ibas, es decir, una puede ser por una razón de mal gusto o de respeto o no respeto a un cadáver, otra por la legislación, no se permite a menores poner, entonces uno no puede publicar.
Otra razón que te puede llevar es que no esté realmente concluida la información, es decir, que no esté bien elaborada. Yo a los periodistas en el periódico los someto a una cosa que yo llamo en broma, porque es un término muy español, al tercer grado. Yo cuando veo una noticia sensible, yo los llamo a la oficina y les empiezo a hacer preguntas y preguntas, un interrogatorio, pero para que la noticia esté realmente recontraconfirmada. Y evidentemente estamos sometidos permanentemente a intereses que no quieren que se publiquen información. Para no ir más lejos, anoche, Nacho fue testigo, estábamos en Cartagena, íbamos a sacar una noticia, prefiero no decir cuál, salió la noticia, tengo que decírselo, pero recibí, sin mentirles, como 5 llamadas de diferentes fuentes para que no se publicara. Unos me decían, hombre, Marco, una noticia. Otros decían, cuidado que los vamos a demandar. Otros, eso los pueden rectificar. Y yo a todos les dije, yo al final, el último que me llamó, yo le dije, mira, por favor, llevo ya 5 llamadas con esto. Yo me fío de mi redactora, es una redactora solvente, y cualquier cosa que le tengan que añadir o precisar, la llaman a ella. Y terminó y salió la noticia. Entonces, si hay muchos intereses permanentemente en juego. Yo les puedo decir, por mi experiencia, se puede creer o no, yo he actuado desde que llegué al Heraldo con plena libertad. A veces uno no dimensiona una noticia, pero es por un error de uno en valoración. Entonces hay mucha gente maledicente que dice, mira, ahí está el Heraldo ocultando. No, a veces es que uno no valoró bien una información. A veces las respuestas son más elementales que la conspiración que todo el mundo quiere ver permanentemente. De momento no me ha pasado. Cuando me pase algo así, que probablemente no me vean aquí ejerciendo el periodismo. Si no se me deja trabajar con libertad en un medio, pues no duraré mucho. Y les puedo decir que estoy trabajando con absoluta independencia. Hola, mi nombre es Natalia Tarazona, primer semestre de Comunicación Social y Periodismo. Y no voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario que personalmente me emocionó mucho escuchar de ustedes 4 exitosos en el periodismo, se podría decir, que los periodistas seguimos siendo fundamentales, que el papel del periodista no se puede reemplazar por, digamos, un ingeniero, un psicólogo, de pronto un filósofo, que debemos seguir formándonos como periodistas, debemos seguir yendo a una universidad a estudiar comunicación social y periodismo para recibir un diploma profesional que nos certifique como capacitados para hacer periodismo. Porque a mí me preocupaba mucho en el proceso de elegir una carrera que se dice que cualquiera puede ser periodista, cualquiera que tome posición en las redes sociales puede difundir una información y va a tener seguidores y va a tener quien le crea, pero no todos tenemos esa capacidad de, digamos, formar, estructurar un escrito, dar una buena información, como ustedes decían. Lo que también mencionaban de una responsabilidad de la marca, que debemos formarnos, esforzarnos para tomar esta posición, y de pronto a nosotros como estudiantes nos preocupa conseguir trabajo después de que nos graduemos, si va a haber campo o no en nuestro país o en otro país o en nuestra ciudad o en otra ciudad para lo que nosotros queremos hacer. Y que seamos reemplazados me preocupaba. Porque, por ejemplo, a los psicólogos cuando están en una empresa los reemplazan de pronto ingenieros industriales porque aprenden un poco sobre esa parte de selección y manejo de personal, pero nunca van a hacerlo tan bien como un psicólogo. Y de pronto es lo mismo que nos pasa a nosotros comunicadores o periodistas. Gracias. Me parece muy interesante el tema que has tratado. Yo los animo a los que están estudiando periodismo que sigan, pero yo creo que el periodismo lo puede ejercer otra gente y llegar a ser a ejercerlo, a ser un buen profesional o correcto sin haber estudiado periodismo. No es contradictorio con lo que estás diciendo. Es decir, yo creo que una buena facultad de periodismo, un buen departamento que apueste mucho por los jóvenes, que les hagan pisar la realidad, que sea una carrera práctica, con mucha interrelación con el periodismo, yo creo que es muy útil. Aparte de eso,
estar en una facultad de periodismo sirve para algo aparentemente ajeno a lo que es la profesión propiamente dicha, y es que ahí se van a conocer los colegas, el gremio. Ahí, esto es un gremio. Yo te confieso, yo no estudié periodismo, yo soy ingeniero civil de la Universidad del Norte. Yo estudié aquí hace muchísimos años. Y me metí en este oficio porque la sangre me lo pedía, empecé colaborando y terminé enredado en esto. Y muchos colegas, hay uno de los grandes periodistas de este país, Mauricio Vargas, que trabajó conmigo en el Heraldo, es que ni estudió universidad, terminó en el Liceo Francés y se metió a ser periodista, y es de los mejores periodistas que hay en este país, o que ha habido. Pero yo defiendo también la carrera de periodismo, porque también le facilita, les da los instrumentos, el conocimiento, evidentemente, si tienen buenos maestros, como yo estoy seguro que tienen aquí en el norte. Pero eso tiene que ver con que haya una excelente formación teórica de valores, de ética y práctica. Pero yo los animo a seguir, no se desalienten con esa idea de que a la gente no le gusta lo que creen que están perdiendo el tiempo. Yo te animaría, te diría que esta es la profesión más interesante del mundo, no hay otra igual, ni un médico, ni un ingeniero, o sea, lo que tú vives en el día a día, lo que está pasando y la información que tienes y que no publicas es muchísima, y te aseguro que no hay nada igual. Hombre, te lo dice un periodista, yo soy de formación periodista, también hago un poco de autocrítica, ¿eh? Yo creo que esta facultad, no sé si lo hace, pero las facultades tienen que relacionarse con la sociedad, o sea, tiene que haber relación facultad-empresa, que en España es muy difícil. Yo estoy intentando muchas veces firmar convenios con universidades para acercar la universidad a la realidad, a los periodistas. No me vale solo que el que da clases sea un periodista teórico. Tiene que pisar el suelo. Y para eso los periodistas tienen que pisar redacciones. Me da igual que sea una digital, una de televisión, una de radio. Por eso tiene que haber una mayor colaboración de la facultad, del centro de formación, con la realidad, con las empresas periodísticas. Porque si no hay esa comunicación es muy difícil que tú adquieras una formación real. Y animarte, de verdad, que esta es una profesión fantástica, no hay otra igual, lo decía García Márquez, pero es que es cierto. Y yo, en mi experiencia, te aseguro que me considero una persona absolutamente realizada con el trabajo que hago. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, salvo lo de la mejor profesión. Yo pensaba que era astronauta. Pero quitada la broma, creo que sí, que es por una razón, sobre todo, porque nosotros nos pagan para satisfacer nuestra curiosidad y luego contarlo. Y yo creo que no hay nada más maravilloso que eso. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Marco. Sin quitarle ningún mérito ni ninguna necesidad a las facultades de periodismo, a este oficio se llega por muchas vías. Gente que estudia el periodismo, gente que no lo ha hecho. Y donde de verdad hay la segunda parte de la formación es en esos buques escuela que son las redacciones, donde hay maestros que enseñan a los jóvenes, donde los becarios que empiezan en la profesión aprenden de otros periodistas veteranos los trucos y los errores y las virtudes de este oficio y cómo se efectúa. Yo sí que creo que para llegar a eso hace falta una formación que la vía más sencilla probablemente y la más directa y la más especializada sea la Facultad de Periodismo. Pero no creo que hay que despreciar la idea de especialistas en economía o en otro tipo de ámbitos que después, a través de las redacciones, consiguen aprender la parte del oficio. Sin duda, en cualquier caso, esa formación es imprescindible. Semilleros. Pero está semilleros, pero también tienen estudiantes en práctica. Estudiantes en práctica también. Sí. En este momento creo que tenemos dos, deben estar dos. Sí. Dos o tres tenemos en Sí. este momento, y ojalá que podamos ampliar esta. Ahora, como vamos a hacer un gran desarrollo digital, tal vez se abra un poco más el cupo, pero sí estamos muy pendientes de explicar a estudiantes de la universidad. Así es. Sí, yo creo que el tema de formación trasciende el concepto básico de la escuela de formación, no porque la escuela no sea necesaria. Yo soy un gran defensor del papel que tiene la escuela en el perfil de los periodistas, sino porque así como tenemos buenos egresados de comunicación social,
también podemos tener regulares egresados, porque la formación nos compromete, no solo en la relación con los profesores y con los planes de estudios, sino en la relación individual. Si yo soy un estudiante que estoy atendiendo mi proceso de formación cuando el profesor me lo pide, seguramente mi futuro será bastante liviano. Digo, si yo soy periodista y decidí que soy periodista y voy a escribir solamente cuando el profesor me manda a escribir, estoy en la olla. Tengo que escribir constantemente, tengo que escribir permanentemente, porque mi compromiso primero es conmigo. Y no pasa solamente con el periodismo, pasa con otras profesiones. En los barrios de Barranquilla hay gente que cree mucho más en el señor que atiende la farmacia que en el médico. Y eso no habla sino mal del médico. Bueno, así como hay empíricos malos, también hay, por supuesto, buenos, hay egresados que son malos y, por supuesto, también egresados que son muy buenos. Entonces, el tema de formación trasciende la institucionalidad para ahora extender un espacio en la relación con uno mismo. Hay una anécdota que cuento mucho y algunos de ustedes seguramente la han escuchado, pero viene a punto, del muchacho que quería ser escritor y se encuentra con Cortázar en París. Y le pide a Cortázar que por favor le enseñe los trucos para ser un gran escritor. Y Cortázar no se lo podía quitar de encima. Y un día, un poco en ese empeño, decide mandarlo a recluir un año en su casa. Y la idea es que tú te encierres todo un año en tu casa y no escribas absolutamente nada. No importa que te llegue la inspiración, no importa que te provoque, que alguien te pida, no, tú no vas a escribir. Y bueno, luego que pases ese año, vienes y me buscas. Y evidentemente así pasó. Ya lo vio en los Campos Elíseos y por allá lo llama maestro y ya hice lo que usted me dijo, y que ya ni se acordaba. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? No, pues ¿qué fue lo que yo te dije? No, pues que me encerraron y me encerré y no escribiste nada, absolutamente nada, ni una carta, nada, ni un WhatsApp. Bueno, pues si tú duraste un año sin escribir, tú no sirves para esta vaina. Eso no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que escribir todo el tiempo, no constantemente. ¿Pregunta? Buenas tardes, mi nombre es José Caparroso, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo aquí en la universidad. Ahora que estamos en tiempos de inmediatez, ¿cómo se puede lograr un equilibrio en la redacción para que los periodistas pues, puedan, digamos, para que no se pierda el periodismo de investigación y para que además de hacer trabajos multimedia, el periodista pueda profundizar con, por ejemplo, desarrollar historias en periodismo de datos? ¿Cómo se puede lograr ese Es perfectamente compatible. Yo creo que además tiene un premio de audiencia. Las noticias más leídas en el diario.es han sido nuestras exclusivas y también nuestros trabajos de periodismo transmedia, con infografías, con vídeo. Es que funciona. Es decir, hay una recompensa en audiencia y en lectores en dar la noticia urgente, ¿no? En dar lo que acaba de pasar. Pero también la hay en el valor añadido, como decía antes, en dar informaciones muy, muy exclusivas que nadie más que tú tengas. Una de las grandes exclusivas que se han publicado en prensa en España este año, no sé si os habrá llegado, pero allí fue un gran revuelo, fue el de las tarjetas Black. Publicamos en el diario.es que en uno de los bancos quebrado que provocó la crisis económica española, el rescate económico de España, en Caja Madrid, la cúpula de Caja Madrid, donde estaban todos los partidos, los sindicatos, la patronal, se repartían unas tarjetas que se gastaban en lo que querían, tarjetas de crédito, sin dar explicaciones a nadie, y las gastaban en las cosas más peregrinas. Eso lo publicamos en el diario. Eso fue una investigación del diario.es que accedió a los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid a través de una fuente anónima y que pudimos investigar durante varios meses, y de ahí salió la que sin duda ha sido la noticia que más audiencia nos ha dado, más influencia, más lectores, más suscriptores también. Y eso hay un premio, es decir, yo creo que no hay que temer por el periodismo de investigación, porque realmente es rentable para los periódicos, muy rentable para los periódicos, porque hay de verdad una recompensa en lectores, en audiencia, en ingresos al final del día, en tener ese tipo de historias. El riesgo con lo de la información urgente, y eso José Manuel lo sabe mejor que yo y es uno de los grandes debates en la profesión, es cómo el correr mucho te puede llevar a meter la pata. En mi redacción hacemos siempre la misma broma, cuando hay, por ejemplo, un terremoto y empiezan a llegar números de víctimas. Decimos siempre, no matemos a nadie, que es más fácil matar a alguien que resucitarlo. O sea, es más sencillo llegar tarde y decir, oye, que ha habido tantas víctimas, que decir, no, es que donde dije 30 muertos al final son 10, no sé. Y esa prisa por dar la noticia urgente muchas veces te lleva al error.
y hay que tener muchísimo cuidado, pero en eso el que mejor lo sabe es él en la agencia, que es donde más trabajan con la información urgente. Sí, yo te daría dos ejemplos. Uno, hablando antes del terrorismo de ETA, que afortunadamente ya no existe, pues dos agencias dieron por muerto a un agente de seguridad y nosotros no. Y fue así. La agencia EFE y la agencia Europa Press, que trabajan en España con nosotros, pues dijeron, fulanito ha muerto. Nosotros lo comprobamos no una, sino 3 veces. Llamamos a la Diputación, al hospital, a la Policía Autonómica, a la Policía Nacional, y una vez después de las 5 llamadas, lo publicamos. Como había una prisa por darlo antes, se publicó una persona que había fallecido y no había muerto. O sea, un craso error. De hecho, Moncloa nos llamó a los 3 directores de las agencias, nos explicó un poco, bueno, qué estáis haciendo, cada uno dimos nuestra explicación y nada más. Pero lo que pasa es que lo peor que te puede ocurrir en una agencia es que cuando des una información sea falsa. No sea incorrecta, sea falsa. Es lo peor que te puede ocurrir. Y luego, la información que más lectores tiene, aparte de esta información destacada que ha dicho Nacho de las tarjetas Black, y que hubo un juez llamado Elpidio que se dedicó a publicar correos electrónicos y que nadie le hacía ni caso y luego al final resulta que era cierto, es los temas de salud o de sanidad. Hace poco en España ha habido un debate muy grande, enorme, he visto aquí carteles también, del ébola. Hubo 2 personas en España que llegaron a España y que murieron, y hubo una precipitación en la información y hubo un espectáculo en la televisión, porque la televisión en España cada vez es más espectáculo que información. Y ahí tuvimos que ser también muy prudentes cada día con dar la información, con el parte del enfermo, de cómo estaba, porque también la gente le daba por muerto antes de haber fallecido al pobre enfermo. Luego, evidentemente, 2 personas murieron por la enfermedad. Y en esa información de salud, que es la que más difusión tiene con diferencia, porque al final lo que nos importa a todos y cada uno de nosotros es la salud de cada uno de nosotros, es lo que más nos importa con diferencia al margen de la política o de cualquier otro tema, pues hay que ser casi yo te diría, militante. De hecho, en la información de salud yo siempre digo que los medios de comunicación somos casi una parte más de la sanidad pública. Tenemos que tener un compromiso muy fuerte con la sanidad en general y con la pública en particular, porque somos corresponsables de lo que está pasando. La gente, se genera una histeria. Con la gripe A, en España hubo un problema también tremendo con la gripe aviar. Cuando hay una crisis de esta es descomunal la información. O sea, los puntos de audiencia son millonarios, más que la audiencia de fútbol que se produce en cualquier partido de fútbol, que por cierto voy a aprovechar para hacer también, ayer mi Atlético de Madrid se clasificó para la siguiente fase de la Champions. Estoy muy contento, más justo cuando venía aquí estaba hablando con mi hija por WhatsApp, me estaba transmitiendo los penaltis y al final ganamos y pegué un grito y el pobre conductor me dijo que qué pasaba, ¿no? Que se había clasificado mi equipo. Bueno, pues os digo, la salud es lo que más importa a todos los ciudadanos. Bueno, lamento decirte que aquí creo que todo el mundo será del Real Madrid porque está James ahí, aquí no tienes nada que hacer. Ah, bueno, pero se fue Falcao. Miren, nosotros en el Heraldo normalmente empezamos la jornada con un consejo de redacción en el que debatimos, vemos qué temas hay para el día y lo primero que hacemos es que el editor de web lee las 10 noticias más vistas hasta ese momento. Normalmente son deportes y judiciales. Cuando aparece algo que no es deportes y judiciales, todos aplauden por algo que se coló por ahí, pero normalmente es deportes y judiciales. Y un día, respondiendo a la pregunta, la inmediatez, la profundidad, los géneros, recuerdo que pusimos una noticia muy curiosa que escribió en la revista cultural Alba Pérez, que está aquí. Ella es periodista, trabajamos juntos en el Heraldo hace 30 años y vive en Madrid. Y mandó un artículo que se llamaba Historia de 2 gigantes, que era 2 gigantes, 2 personas muy altas. Uno había aceptado entrar en el libro Guinness y el otro no. Y uno de ellos había muerto, acababa de morir. E hizo eso para la revista Latitud, a la que ni poníamos hasta ese momento en el home destacada, porque era ¿quién va a leer en la web Latitud? Fue de lejos la noticia más leída, no solo ese día, sino en el récord que tiene el Heraldo. Y entonces yo le pedí al editor de internet, oye, dame una explicación de esto. No la sabíamos dar porque no tenemos todas las herramientas todavía para medir tendencias de lectores, pero nos sorprendió eso. A la semana siguiente hizo un tema todavía más esotérico
que es un cocodrilo al que habían matado, ¿dónde es que era? En Australia. Un cocodrilo al que matan, al que llamaban Michael Jackson, al cocodrilo. Y se estaba comiendo a mucha gente. No, era albino, era un cocodrilo albino. Entonces lo llamaban Michael Jackson y lo tuvieron que matar porque se estaba comiendo a los turistas. Pero era contado de una forma de crónica con mucho valor literario y rompió el récord del anterior. Pero entonces, otro ejemplo, estoy poniendo ese ejemplo. Hace poco fue la Feria Arco de Madrid, cultural. Y de repente dije yo, oye, no veo ningún costeño ahí en Arco, propiamente dicha. Había en exposiciones aledañas, pero no en Arco. Abrimos el periódico con "La costa brilla por su ausencia en Arco", una noticia cultural abriendo un periódico debate. Fue la más leída de lejos ese día. O sea, esa era una noticia reflexiva, una noticia que no era guiada por la inmediatez, ni era de deportes ni judiciales, cosa que no digo peyorativamente, a mí me encantan judiciales y deportes bien hechas, y casi siempre son las primeras, pero veo que el mundo de Internet, que algunos lo minusvaloran en el sentido que no leen cosas más profundas, más de calidades, sorprende a veces y hay que reflexionar sobre eso. En cuanto ya a la inmediatez, nosotros trabajamos de una manera que los redactores cuando salen a la calle llevan su teléfono celular y si están en una rueda, un ejemplo, en una rueda de prensa en la alcaldía y la alcaldesa da una frase importante, enseguida por WhatsApp mandan la frase a la web lo coloca, eso es la inmediatez. Pero los editores de cada sección, ellos tienen autonomía para decidir, bueno, hazme tú esto rápido, después lo vas enriqueciendo a lo largo del día la noticia y asigna a otros periodistas trabajo más de largo aliento. Es decir, como decía Nacho, no es incompatible la inmediatez con la profundidad, no veo ni una incompatibilidad. Un dato más muy cortito. Hay un medio estadounidense que se llama Quartz, bastante interesante, qz.com, que ha descubierto, o por lo menos así lo analizan ellos, lo que llaman la U de Quartz, que es que hay una relación entre la extensión y la profundidad de los temas y su éxito. Y lo que encuentran es que les funcionan muy bien las cosas muy breves, de menos de 300 palabras, y las cosas muy largas, de más de 900 palabras, 1000 palabras. Que lo que no le funciona es la clase media. O sea, o lo cuentas, o es una cosa que se resuelve en 3 párrafos, o en 2 párrafos y medio, o es un gran tema, pero que lo que no hay, lo que no existe es el término medio, ¿no? Y sí, funciona lo inmediato y lo reposado. ¿Pregunta? Muy buenos días, mi nombre es Carlos Felipe, estudiante de primer semestre de Comunicación Social y Periodismo, Carlos Felipe Orduz. Yo quería preguntar para ustedes, ¿qué tanta importancia tenía la incidencia de las redes sociales al momento de hacer periodismo? Pues dado que podemos ver que en Twitter hay muchas personas, lo que ustedes llaman reporteros ciudadanos o periodistas ciudadanos, entonces quería saber qué pensaban ustedes acerca de Twitter o alguna otra red social que podría sernos útil a nosotros los que queremos hacer periodismo. Yo creo que para cualquier periodista hoy es tan importante manejar Twitter como manejar el teléfono móvil. Es decir, cuando llegó el teléfono móvil a la profesión, hubo al principio un discurso de muchos periodistas que decían yo no quiero tener un teléfono móvil para estar localizado. Y era un discurso tecnófobo, que se descubrió luego después falso, porque es evidente que no hay un periodista hoy que pueda decir con 2 dedos de frente que se puede ser buen periodista sin tener un teléfono móvil. Y de la misma manera, yo hoy creo que existe un discurso tecnófobo respecto a Twitter y que es imprescindible estar en Twitter. No solo como emisor de información, sino como receptor. Tú en Twitter tienes al 70-80% de tus fuentes, sea cual sea el ámbito al que te dediques de la información. O sea, da igual que hagas judiciales, a que hagas política, a que hagas sociedad, sucesos, lo que sea. Siempre vas a encontrar a tus fuentes allí emitiendo y además muchas veces con una sensación de falsa intimidad, con lo cual acaban contando muchísima información que a veces no te cuentan en persona, porque creen que están hablando con 3 amigos y tú les puedes observar, ¿no? Para nosotros en el diario es fundamental, no hay un solo periodista en el diario.es que no use Twitter de manera muy activa, tanto para, como te digo, para conseguir información, sino luego después para atraer audiencia a nuestra web. En el diario.es una de las características es que somos el medio español que
Ya os he contado antes que estamos el 8º ahora en términos de audiencia, contando a los grandes periódicos, pero en Internet, en Twitter, en redes sociales, seremos el primero o el segundo cada día en términos de influencia y de respuesta, porque somos muy, muy activos ahí. Alrededor del 60% de nuestra audiencia llega entre Twitter y Facebook. Es gente que nos sigue en redes sociales y llega a nuestra página a través de las redes sociales o a través de rebotes de terceros en esas redes sociales, ¿no? Y yo creo que a todos vosotros, no sé si dentro de 6 años será otra cosa distinta, porque evoluciona a mucha velocidad, pero desde luego que hoy es Twitter, mucho más que Facebook, para periodistas. Sí, yo tenía un amigo mío me decía que ya no le mandaba a la gente currículum, sino que le decía cuál es tu Twitter. Y esto no broma. Me imagino que todos los que estáis aquí tenéis que estar en Twitter, todos nos habéis seguido a nosotros, todos tenéis nuestra página y sabéis quiénes somos, porque una manera de conocerte es a través de Twitter. Y yo te creo que también es una oportunidad, porque nosotros, por ejemplo, que somos una agencia de noticias, que somos un medio siempre invisible, no somos un periódico, una radio, nos sirve muy bien para darnos a conocer lo que hacemos y para conocer lo que está ocurriendo fuera. E incluso para pequeñas luchas. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Nosotros que, como te he comentado antes, estamos en el mundo de la discapacidad, cuando se produce uno de los Juegos Olímpicos, también se producen los Juegos Paralímpicos. Inmediatamente después, y que también tiene muchísima audiencia, y es un grupo muy importante. Bueno, pues conseguimos, gracias a la red social Twitter, que en España se diera la misma difusión a un deporte que a otro, con la televisión pública, peleando a través de Twitter, con lo cual consigues mucha necesidad, mucha difusión, mucha gente que te puede seguir, e incluso te digo, puedes conseguir pequeñas acciones. Creo que es muy importante y hoy en día, de hecho, para nosotros como agencia de noticias, muchas veces un tuit es un titular de una agencia. Es nuestro principal competidor. Tenemos que pelear con Twitter. Una de las cosas que nosotros en la redacción decimos siempre es que ya no es el titular, es el título. Y sabéis que como estudiantes de periodismo imagino que lo habéis aprendido o lo enseñarán, que un titular se compone de título, antetítulo, subtítulo, o sea, tiene más elementos. En cambio, Twitter llega solo el título, con lo cual acaba siendo importantísimo ese título, que es el tweet, porque depende mucho tu audiencia de cómo aciertes con esa titulación a la hora de poner el título que irá a las redes sociales. No, bueno, Twitter es importante, como se decía aquí, para difundir y para recibir información. Hoy día, el 50% de los lectores de la web del Heraldo, o ya un poquitito más, entran por redes sociales. Es decir, ya no van a www.elheraldo.co, sino están en su mundo de redes sociales y pinchan y entran en el periódico. Es decir, esto es una revolución en la que estamos tratando y nos interesa, no hay ningún temor ni nada, al contrario, hay que agradecer que cada vez hay más posibilidades de difusión de una información. Y evidentemente a través de las redes sociales están siendo una fuente impresionante de información, pero como decíamos previamente, hay que verificar, no se puede soltar ni retuitear alegremente. Aquí hay un debate interesantísimo que se va a abrir ahora y es los periodistas que trabajan en un periódico, hasta dónde son libres para tuitear lo que quieren. De momento hay libertad, de momento hay absoluta libertad, pero ya en el New York Times se presentó una polémica y el New York Times, como la ley, favorece todavía a la libertad de expresión del periodista, lo que hizo el New York Times fue hacer un manual de sugerencias de cómo actuar. Pero, por ejemplo, si sale una noticia en Twitter, yo creo que lo responsable es no retuitearla, si no tenemos la confirmación. También ahí quiero que haya el máximo rigor del periódico. Es que ya hoy día el periódico es todo. Eso va a tardar que asumamos esa cultura. Pero es que el periódico no es, como se creía antes, el papel, lo sagrado. Todo queda allá. Todo queda para la posteridad. En la web, en el Twitter, en Facebook, y hay que tener el máximo rigor. Eso es muy interesante y es verdad que ya se viene produciendo un debate ya lejano, de hace años, de dónde lo publicas antes, ¿no? Si en la red, en Twitter, si el Twitter es tuyo, es del medio. Es otro debate, creo, largo. Pero te voy a poner un ejemplo muy interesante.
2013, año 2013, principal noticia del año 2013, la dimisión de un papa. ¿No? Cardenal Ratzinger dimite y entra el Papa Francisco. Se acaban de cumplir 2 años. ¿Quién lo publica? Una agencia de noticias, por supuesto. Es la agencia ANSA, una agencia italiana. ¿Por qué lo publica? Porque la chica sabía latín, literalmente. La redactora sabía latín, porque el cardenal Ratzinger estaba estaba en misa y en una reunión posterior, pues dijo en latín que lo dejaba, que estaba a punto de dejar de ser papa. Entonces, como esta periodista de una agencia de noticias italiana sabía latín, llama a la redacción y dice, oye, que el papa dimite, pero seguro, sí, lo acaba de decir. Y coge la mujer, que no tengo otro nombre, quería decir otra cosa. ¿Y dónde lo publica primero? En Twitter. La mato. Claro, ahí lo que prepondera es donde trabajas, que es tu agencia ANSA, ¿no? O sea, a mí me haces un redactor y es que le mato, le corto la cabeza. No es que dimita, no, primero es el medio. Después utilizamos el medio para relanzarlo en Twitter, pero lo hizo así. Durante 2 minutos se produjo una hecatombe mundial. Todas las agencias de noticias internacionales estaban llamando a sus redactores que estaban en esa sala donde estaba el Papa Ratzinger diciendo, ¿tú por qué no te has enterado? ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha ocurrido? Y nadie sabía nada porque no sabían latín. No es que no supieran inglés, no sabían latín. Cuando el papado, el Vaticano, dice que sí, que era correcta la información, tuvo que confirmarla, todas las informaciones, todas las agencias lo volvieron a publicar. Pero hubo 2 minutos de absoluta crisis informativa. Pero para que veáis hasta dónde llega Twitter. Es importantísimo. ¿La dio ANSA la exclusiva? No, la dio ANSA, por supuesto. Lo dio primero en Twitter, con el nombre de la redactora, con su propia presencia en Twitter, pero por supuesto vinculándolo luego con ANSA. Tengo una anotación sobre el tema. Sí, Twitter evidentemente ha cambiado todos los paradigmas. Yo creo que los ha hecho rodar, si no a todos, por lo menos su inmensa mayoría. En las emisiones de los programas informativos de la mañana, uno escucha, por ejemplo, a Arismendi o a Néstor Morales. ¿Qué estará diciendo hoy el presidente Uribe? Vamos al Twitter. Y uno empieza a cuestionarse sobre cuál es la labor realmente que cumple el Twitter y cuál es la actitud del periodista frente a esa posibilidad de información que existe allí. En principio, a mí me parece que lo que circula por estas redes sociales no tiene ningún control y no tendrían por qué tenerlo. El control tenemos que ejercerlo quienes leemos esas redes sociales y por sobre todo quienes leemos para efectos de información. El artículo 20 de la Constitución colombiana dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho de recibir y de dar información. Es un artículo muy controversial en Colombia porque además se prestó para levantar la tarjeta profesional y declarar que cualquiera podría entregar información en el país. Pero ese mismo artículo dice, en una colita que casi nunca leemos, la información debe ser veraz e imparcial. Al cualificar la información, a la larga lo que hizo la Constitución Nacional fue entregarle la responsabilidad de entregar información a profesionales de la información. No es un tema de academia, es un tema de formación y de profesionalismo a la hora de dar información. Mi pregunta es, ¿cuántos son profesionales a la hora de dar información en Twitter? Porque yo me lustro los zapatos y el lustrabotas me dice, todos los políticos son corruptos, y me monto en un taxi y seguramente repiten la misma historia. Pues un poco Twitter es eso. Es la repetición de versiones callejeras que no siempre tienen confirmación. La confirmación la tenemos que hacer nosotros como periodistas. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Ángel. Escuchándolos a todos, se me vinieron muchas preguntas a la cabeza, pero pues por el tiempo escogí una que tal vez desde que empecé a estudiar comunicación y periodismo me ha llamado mucho la atención, qué tanto influyen los conceptos de realidad, o sea, qué es la realidad y la veracidad en la construcción de la noticia y cómo manejar esos conceptos en las diferentes plataformas mediáticas, porque ya no podemos hablar de una sola plataforma. Y cómo, o a partir de qué se define qué es lo real, qué es lo veraz, qué es lo efectivo, y escuchando ahora al profesor Alberto, pues con mayor razón describir o ese significado que toma la palabra eficacia o que toma la palabra realidad,
para los periodistas? Entonces, esa es mi pregunta. Yo creo que hay un debate interesantísimo ahí y que consiste en entender la diferencia entre veraz y verdad. Verdad significa que es cierto. Veraz es que parece cierto o que has hecho todo lo posible para demostrar que es cierto, aunque a lo mejor te equivoques. Es un matiz importante porque los periodistas trabajamos primero con una urgencia, segundo con materiales a veces complicados que son versiones distintas de parte, y es inevitable, por muy bien que hagas tu trabajo, que alguna vez te equivoques. La diferencia está, donde está la buena praxis, es que tú te equivoques porque te equivoques porque lo has hecho mal o que te equivoques pues porque ha habido un accidente. No es lo mismo, ¿no? No es igual que tú cometas un error deliberado o que mientas de forma deliberada a que tú, en el ejercicio de tu profesión, te puedas meter la pata, que eso te obliga a otra serie de cosas que es cómo la sacas. Meter la pata es una expresión muy española. Cómo rectificas esa información equivocada y cómo la compruebas después, ¿no? Yo creo que al final es un debate. Un amigo mío muy conocido en España, que es el Gran Wyoming, que es un cómico conocidísimo, dice: es que tenéis unos debates, si esto es sencillo, vienen los 10 mandamientos, no mentir, no mentir. Donde tenemos de verdad que hacer el ejercicio es lo que es intolerable en la profesión, es mentir, que es a sabiendas de que estás dando una información incorrecta, contarla mal. Y luego dentro, además del no mentir, hay una parte que es la buena profesionalidad, que consiste en corroborar la información con distintas fuentes, chequearla, intentar reposarla para que no te pueda la prisa por contar algo, ser consciente de la capacidad que tiene una información en mal estado de arruinar la vida de una persona, de arruinarla. Si te equivocas en tu profesión, no eres como un médico que matas una vida, pero matas un prestigio, matas algo casi no tan valioso como una vida, pero sí muy valioso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos los periodistas, ¿no? Porque los periodistas disparamos a mucha velocidad, vamos corriendo. Enrique González, otro periodista español, dice siempre que trabajamos materiales explosivos a velocidad industrial. Dice, ¿verdad? Vamos con cajas de dinamita, corriendo a todos los sitios, moviéndola a toda velocidad, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos con esa mercancía, ¿no? Y yo creo que está ahí el debate, ¿no? En la parte jurídica española, en lo que se considera tolerable o intolerable, y cuando se ganan o se pierden los juicios por calumnias, ese debate entre la verdad y lo veraz hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Supremo al respecto. Y lo que te dice es que un periodista se puede equivocar, pero que si ha hecho todo lo posible para evitar ese error, llamando a la otra parte, llamando al afectado, intentando recabar su versión, comprobando por una tercera fuente, aunque te equivoques, estás dentro de la praxis profesional. Otra cosa es que mientas a sabiendas. Yo poco que añadir. Dos cosas. Una que es el discurso de... Antes hablaba de objetividad. El periodista es objetivo. Eso está en desuso totalmente. El periodista no puede ser objetivo. Y yo lo sustituiría por la palabra rigor, por el rigor informativo, con todo lo que conlleva, que ha comentado Nacho, de contrastar la fuente, volver a contrastarla, hablar con uno, hablar con otro, porque ten en cuenta que cuando es una información, la información al final es una mercancía, entre comillas, es decir, tiene un fin. Hay alguien que tiene un interés en que eso se publique o que no se publique, o que tú preguntes a un tercero. ¿Cómo solventas eso? Con profesionalidad y sobre todo con sentido común. O sea, porque al final el periodista lo que tiene que tener es una formación como persona y mucha profesionalidad para separar lo que en España decimos el grano de la paja, ¿no? Para lo que no es importante o lo que sí es importante. Porque siempre te pueden engañar, siempre te pueden utilizar. Y ahí tiene que ser muy importante, pues te digo, rigor y formación. El tema de la verdad, no sé ustedes, pero yo como director del Heraldo, cuando hablo con gente, la gente muchas veces se siente inconforme con la información. Siempre uno da una información de que una calle está rota y siempre te aparece alguien que dice, pero no has contado, uno da la noticia, esta calle inaugurada hace tantos días ya está rota y hablamos con unos y otros. Sí, pero lo que ustedes no cuentan es la corrupción de esos ingenieros. Eso sería la verdad. Pero estamos denunciando un hueco y entonces ver qué es la verdad. La verdad es que estamos denunciando, pero otros quieren la verdad más global de las cosas. Es decir, yo les pongo solo un ejemplo al que me he enfrentado o al que me enfrento como director del Heraldo. Les pongo un ejemplo. Hay un señor muy pobre que ha invadido
un espacio en el Paseo Bolívar. Un espacio, pone su chaza, está vendiendo, al día siguiente vienen 2 más y las ponen ahí. Viene la alcaldía o quien sea y los desaloja. ¿Cómo se debe cubrir esa información? Lo que nos pide el corazón, es decir, pobrecito, este hombre ya no va a poder mantener a su hija, etcétera. Lo que nos pide solidarizarnos con una persona pobre, pero por otra parte, como periódico, primero tenemos que defender la institucionalidad, hay una legalidad, y también defender el espacio público. Nosotros editorialmente defendemos el espacio público. Entonces nos crea ahí un problema de cómo abordar. Yo personalmente, las instrucciones que yo doy en el periódico siempre es que sea la noticia. Hubo un desalojo y lo que dice la persona y lo que dicen las autoridades. Poner a todos a hablar, pero sin crear ni mártires, ni victimarios, ni manejar eso muy profesionalmente, porque hay muchas sensibilidades aquí en juego. Es decir, para contar esa verdad de lo que está ocurriendo ahí. Por otra parte, nosotros sabemos, pero eso no lo podemos decir sin pruebas, que muchas veces estas ocupaciones están manejadas también por determinadas mafias, que lo llevan ahí para después obtener una indemnización, pero no lo decimos porque, a fin de cuentas, el que está ahí con la chaza evidentemente es pobre, no es el mafioso. Es el pobre diablo al que las mafias han usado y no lo queremos demonizar. Entonces tratamos de dar esa información, pero siempre sale la persona que te dice, pero el Heraldo, demasiado equilibrio ahí, pero el pobrecito el tipo, y la verdad es que la pobreza lo ha llevado a hacer eso. Entonces, lo que no podemos hacer es en cada noticia empezar diciendo, en Colombia, un país, hacer una tesis de la pobreza de Colombia y llegar a la noticia. Entonces, por eso digo que hay veces que damos verdades parciales, que a la gente le puede parecer más o menos insuficiente, pero no dejan de ser verdades sobre un hecho. Pero tal vez la gente muchas veces reclama tesis doctorales para cada información. La realidad pasa por un proceso muy subjetivo que es la observación. Creo que eso hemos hablado un poquito en clase. La observación es un proceso que está gobernado por irracionalidades, por prevenciones, por experiencia, por vivencia, por estados de ánimos, por las rutinas del periodismo. Pero lo que ocurre es que esa observación es la fase previa de la explicación de la realidad. Lo que tú conoces realmente no es la realidad, sino lo que el periodista, a partir de ese ejercicio de observación, te cuenta. Por eso es que Humberto Maturana dice, la realidad no es la realidad es un fenómeno emergente de la explicación. Por tanto, es evidentemente un tema plagado de subjetividades. Les cuento esta historia. Yo escribí una columna en El Heraldo que se llamó Shakira inmarcesible. Es la columna que más correos ha generado, digamos, que más seguidores ha tenido. Yo he hecho columnas muy sesudas, reflexivas, profundas, y busco afanosamente al día siguiente para ver cuántos seguidores ha tenido, y muy pocos, o cero. Pero yo duré 3 o 4 meses recibiendo correos a partir de esa columna. 3 o 4 meses. Me escribieron los papás de Shakira, todos los fans de Shakira en el mundo, me decía cartas de Australia, Japón, Indonesia, era una cosa impresionante. Y lo que decía la columna, bueno, Shakira se había equivocado al cantar el himno nacional en un evento en Cartagena, y entonces yo lo que estaba denunciando, lo que estaba diciendo era que el himno de Colombia era tan arcaico, pero tan arcaico que cualquiera se podía equivocar, que era eso de la... sí, el marcesible. Claro, las termópilas volando, era una cosa que nadie entendía, ¿no? Y entonces, pero la gente pensó, fíjense, la aprehensión de la realidad, a pesar de que yo estaba intentando encontrar otra cosa, la gente entendió que yo estaba defendiendo a Shakira. Entonces yo posé durante 3 o 4 meses como el gran defensor de Shakira, y no era mi intención. Entonces fíjate que la realidad es subjetiva porque yo la cuento, de la manera como evidentemente la pude observar, pero la realidad sigue siendo subjetiva también por la manera como la gente la aprecia, ¿no?
No, para contar. Bueno, creo que llegamos al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo hoy. Muchas gracias a nuestros invitados. Bienvenidos siempre a Barranquilla, ojalá vuelvan.